siguiendo con la lectura de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del trabajo que realiza la SICSI en nuestro país, pasamos a la lectura del caso Córdoba y otros versus Paraguay. Efectivamente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso Córdoba versus Paraguay, fue dictada el 4 de septiembre de 2023. En ella la Corte declaró a Paraguay responsable por la violación de los derechos del señor Arnaldo Javier Córdoba. Veamos la lectura de este caso. Procederé a notificar la sentencia en el caso Córdoba versus Paraguay, emitida por el tribunal el día 4 de septiembre de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Paraguay por la violación de los derechos a la integridad personal, vida privada y familiar, protección a la familia y al cumplimiento de las decisiones judiciales reconocidos en los artículos 5.1, 11.2, 17 y 25.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Arnaldo Javier Córdoba. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad y por 3 votos parcialmente disidentes, únicamente relacionados con la violación del artículo 2, con un voto dirimente del señor presidente, decidió que 1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar, protección de la familia y al cumplimiento de las decisiones judiciales, reconocidos en los artículos 5.1, 11.2, 17 y 25.2.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Arnaldo Javier Córdoba, en los términos de los párrafos 87 a 114 de la presente sentencia. Y por unanimidad el Estado, por unanimidad resolvió. 2. El Estado no es responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales consagrados en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Arnaldo Javier Córdoba, en los términos de los párrafos 82 a 86. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que 3. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 4. El Estado realizará las publicaciones indicadas en los párrafos 128 y 129. Por 3 votos a favor, 3 en contra, con voto dirimente del señor presidente, que 5. El Estado adecuará su ordenamiento interno en los términos del párrafo 134. Y por unanimidad que 6. El Estado deberá establecer una base de datos y crear una red de comunicación en los términos del párrafo 135. 7. El Estado acreditará la realización de capacitaciones sobre sustracción internacional de niños y niñas y el relacionamiento entre estos últimos y sus progenitores en los términos del párrafo 139. 8. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 125, 149, 150, 151 y 157 por concepto de rehabilitación, indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos en los términos de los párrafos 161 a 166. 9. El Estado reintegrará a la Corte los gastos asumidos por el Fondo de Asistencia a Víctimas en los términos de los párrafos 160 y 166. 10. Las partes y la Comisión adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los apartados pertinentes de los documentos y actuaciones procesales que se refieran a la identidad TD no sean de exposición pública, salvo que él mismo o su representante legal lo autoricen expresamente. 11. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia,
rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 129 de la presente sentencia. 12. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención de los Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Por último, se informa que en la presente sentencia el juez presidente, el juez Eduardo Ferrer Magrego y el juez Rodrigo Mudrovich dimos a conocer nuestro voto conjunto concurrente. El juez Humberto Sierra Porto, la jueza Nancy Hernández López y Patricia Pérez Golver dieron a conocer su voto conjunto parcialmente disidente. Bueno, escuchamos de esta forma la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Córdoba. Recordemos que este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado paraguayo por la violación de los derechos humanos de Arnaldo Javier Córdoba y del niño que en la Corte se le llamó D, ocurrida en el marco de un proceso de restitución del menor de edad. Los hechos en este caso habrían iniciado en enero del año 2006, luego de que el niño de nacionalidad argentina fuera trasladado por su madre de nacionalidad paraguaya desde Argentina, sede del domicilio conyugal de sus padres, hasta Paraguay sin el consentimiento del padre, quien por esa razón inició un proceso de restitución internacional en Paraguay y por el cual Paraguay perdió este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cumplimos de esta forma la lectura de las sentencias del caso López Sosa versus Paraguay y el caso Córdoba y otros versus Paraguay. De esta forma llegamos al final de Tribuna del día de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Nos reencontramos la próxima semana.